lo vimos todo del otro lado. Fue lo peor ver cómo en el carro que iba mi hija, que era un Mini Cooper, estaba desbaratado y lo único que pasó por mi cabeza es, no puede estar viva, no puede estar viva. A nosotros nos dijeron que perdieron la vida instantáneamente, que no sufrieron, que simplemente se desconectaron, que fue instantáneo, que las lesiones que tenían ellos no las habían sentido. Y de carril baja se va hasta los carriles contrarios, cayendo encima del Mini Cooper, en una camioneta modificada, en una camioneta pesada. Desbarató a mi hija, desbarató a Edín, a Brian, al grado de que mi hija tuvo que tener ataúd cerrado, Brian también. Y no se vale que él corra con tanta suerte y que aún así ni siquiera haya sido capaz de pedir ayuda para nuestros hijos. Sigo esperando la llamada de decir, madre, ¿por dónde vienes? Madre, ¿todo bien? Madre, ¿necesitas algo? Sigo esperando que entre por la puerta y me abrace. El 17 de octubre, un accidente vial ocurrido sobre la avenida López Mateos, a la altura de Plaza Punto Sur, cambió para siempre la vida de varias familias. 3 jóvenes perdieron la vida cuando una camioneta perdió el control, cruzó el camellón e impactó de frente el vehículo en el que viajaban. El responsable, identificado como Yigal R., se dio a la fuga y hasta hoy la justicia no ha llegado. En este video escuchamos las voces de Gisela Aceves, madre de Estefanía, y de Amanda Aguirre, madre de Josué Edín, 2 jóvenes que perdieron la vida ese día junto a Brian. A través de sus testimonios conocemos cómo ocurrieron los hechos y el largo camino que ambas familias han recorrido en busca de justicia, un camino que hasta ahora sigue sin respuestas. Buenas tardes, soy Giselle Aceves, mamá de Estefanía. Estoy aquí el día de hoy porque quiero que se haga justicia por mi hija Estefanía, por Edín y por Brian. El día 17 de octubre del 2021, Estefanía, mi hija, junto con Brian y Edín, su novio, salieron como cualquier chavo de 20 años, que era la edad que tenían, 20 y 21 años, a divertirse. Pasaron por ella a mi domicilio, Edín, su novio, y Brian, y salieron junto con más amigos. Se quedaron de ver en un bar y después iban a salir más tarde, se iban a ir a bailar, ¿no? A divertirse. Yo estuve hablando con mi hija como siempre. Ella me marcaba, me contaba todo, se ponía, mami, ahora vamos para acá o ahora vamos para allá. Siempre tenía comunicación conmigo. También el Edín, el novio de Estefanía, me mandó un mensaje y me dice, señora, yo voy a llevar a Estefanía hasta su casa. ¿A qué hora quiere que estemos ahí? Y pues siempre sus horas de regreso a casa eran 2:30, 3 más tardar, ¿no? Pero siempre respetando las horas de llegada. Le dije, Edín, muchas gracias. 2:30, no muy tarde, por favor. Y ya me dijo, sí, señora, muy bien, muchas gracias. Ya no volví a hablar con Estefanía más hasta las 12 de la noche, diciéndome que estaba en la Santa y que ya al rato regresaba a casa, que todo bien y que no me preocupara. Como siempre, tranquila, porque sabía que Estefanía pues iba a llegar a casa, como siempre lo hacía. Mi nombre es Amanda Aguirre, soy mamá de Josué Edín. Mi hijo tenía 21 años. El día que sucedió el accidente, que fue el 17 de octubre del 2021 en Tlajomulco de Zúñiga, aquí en Jalisco, como cada sábado, mi hijo pues estudiaba y trabajaba, estudiaba ingeniería industrial, trabajaba y ese sábado pues nos fuimos a trabajar como siempre. Me marca por teléfono como a las 4 de la tarde, porque yo todavía no había llegado a casa.
y me avisa, me hace la llamada y me dice, madre, yo ya voy camino a casa, espero verte ahí porque voy a salir con Estefanía y los chicos. Entonces, pues le respondo, voy a llegar retrasada porque pues pasé a una plaza y pues solamente me dijo, espero me alcances, pero pues igual te aviso que te dejé las palabras de mi hijo en ese momento. Si no te alcanzo, te aviso que te dejé en tu recámara, en la esquina de tu cama te dejé dinero para lo que necesites, porque Edwin era un muchacho que siempre se preocupaba por mí. Yo crié a mi hijo sola, junto con su hermana, entonces siempre fue un muchacho muy, muy preocupado por mí, por su hermana, por lo que hiciera falta en casa. Llego a casa y ya no alcanzo a ver a mi hijo, ya se había ido. Llego con su hermana a preguntarle y pues simplemente me dijo, te estuve esperando, ya no lo alcanzaste. Me preguntó, le hizo la pregunta a su hermana de cómo se veía vestido, si se veía guapo y pues de ahí partió, me volvió a hacer una llamada, mi hijo, y me dice, Edin, madre, ya no te alcancé, bueno, me decía madre, ya no te alcancé, pero voy con Brian y de ahí nos vamos a buscar a Tef, que es su novia. Después de ese momento, pues pasan las horas, transcurre la tarde, todo. Yo procedo después de que llego de trabajar a comer, me meto a bañar, me relajo, para eso ya habían pasado horas. Siempre acostumbraba, y ahorita lo hago con mi hija que tengo en vida, a llamar a Edin para saber a dónde iba a ir, con quiénes iban a ir. Y pasó el tiempo, me recosté, ya no le hice llamadas, simplemente me paré, me desperté 2 ocasiones, le pregunté a su hermana si ya su hermano le había avisado que ya venía, porque siempre era el contacto con su hermana. Y la última vez que supimos de su hermano fue que ella le dijo que todo iba bien, que ya iban de regreso. Entonces simplemente le dijo a su hermano, me abres cuando yo llegue, ya no tardo. Estábamos mi esposo y yo viendo una película cuando suena el teléfono y en el teléfono era un amigo de mi hija el que me aparecía que me estaba marcando. Lo primero que me vino a la cabeza es que se le había quedado sin pila a su teléfono y que se estaba comunicando por medio del teléfono del amigo. De hecho, yo contesto y digo, hola, Ponchis, ¿cómo estás? Y en eso hay una pausa y después una voz entre asustada y quebrada diciéndome que Estefanía había tenido un accidente. Yo dije, ok, ¿qué pasó? Nada más me dijo, no puedo, Gis, perdón, y me colgó. Total que me vuelvo a comunicar y le digo que dónde estaba, que me dijera dónde estaba, y ya me dice que en Plaza, donde está Plaza Urban Center y Punto Sur, ya venían de regreso a casa. La llamada yo la recibí a las 3:11 de la mañana y inmediatamente mi esposo y yo nos dirigimos hacia el lugar con la esperanza de que solo hubiera sido un accidente leve, ¿no? Obviamente nos fuimos rápido, y como el accidente ya era hacia dirección a la casa, lo vimos todo del otro lado. Fue lo peor ver cómo en el carro que iba mi hija, que era un Mini Cooper, estaba desbaratado y lo único que pasó por mi cabeza es, no puede estar viva. Suena el teléfono a las 2:35 de la madrugada del domingo 17 de octubre del 2021.
y era el teléfono de Estefanía, su novia, pero no era Estefanía. Era una voz desconocida de un hombre que simplemente, cuando yo contesté esa llamada, me dice esa persona, es la mamá de Edín. Y yo, al no conocer su voz, porque no era la voz de ninguno de sus amigos, ni de Brian, ni de Poncho, ni de Estefanía, yo desde ahí yo sentí que algo había pasado. Entonces me dice la persona, corra porque acaba de haber un accidente fuerte y hay 3 personas sin vida. Yo no capté lo que me había dicho esta persona, simplemente le colgué y le grité a mi hija y simplemente le gritaba yo el nombre de su hermano. Yo regreso a la llamada al número de Estefanía y me vuelve a contestar esta persona desconocida. Y le dije que cómo tenía él el teléfono de Estefanía, cuando que me contestó es de que lo habían recogido del suelo y que el primer número de contacto de emergencia que tenía Estefanía era que decía mamá de Edín, o sea, mi número de teléfono. En eso me vuelve a confirmar, no es una broma, no estoy jugando, señora, dese prisa, corra, porque hay un Mini Cooper destrozado. Yo en ese momento no sabía en qué vehículo se había ido Brian, ni mi hijo, ni Estefanía, porque pues no vi en ese día que se fue. Simplemente salgo, corro, le hablo a una amiga que era mi vecina, gritándole desde el balcón que la llamada que había yo recibido. Y gritaba yo que mi hijo había tenido un accidente, que me acompañaran porque estaba yo fuera de sí. En ese momento, realmente yo, cuando recibo esa llamada, la segunda vez que esta persona confirmó que habían 3 personas y hizo mención del Mini Cooper, yo ahí sentí un vacío, sentí que algo se desprendió de mí, que no puedo explicar, pero fue algo muy fuerte cuando yo recibo esa llamada por segunda vez de esta persona. Nos retornamos y ya estaban los bomberos, protección civil, las ambulancias y había tráfico. Nos orillamos en la plaza para ver qué es lo que había pasado y cuando yo me bajo me detienen y me dicen que no, que aquí me quede. Obviamente no me iba a quedar en la camioneta como pude porque yo tenía mi pie operado. Con las muletas fui y estaban los paramédicos, me acerqué al carro, no me dejaron acercarme mucho y lo único que recuerdo pedirles es que necesitaba saber que realmente era mi hija la que estaba ahí, porque obviamente el carro estaba tapado con las sábanas azules. Me dejaron acercarme sin tocar nada y vi sus piernas, sus manos, sus pulseras, sus cosas, sus manitas, su cabello y sabía que era Estefanía. Vi la ropa que traía puesta y sabía que era Estefanía. Cuando yo me doy cuenta de que Estefanía perdió la vida porque después de que Poncho me llama, el amigo de mi hija me llama por teléfono, me dice, le dije, ¿cómo está Estefanía? Tú dime cómo está. Me dice, Gis, es que no puedo. Y colgó. Le llaman a mi esposo, un señor, le habla a mi esposo y le dice que nuestra hija había tenido un accidente. Nos vamos y a donde fueron los hechos y vimos el carro desbaratado, pero como había ambulancias, queríamos creer que podía, mi cabeza decía, ahí no puede haber nadie vivo, pero claro que mi corazón deseaba todo lo contrario. Había ambulancias y mi esperanza era que estuviera en una de ellas.
Pero ya cuando nos acercamos y me bajo, veo que el Mini Cooper está rodeado de sabanitas, las sabanitas azules que ponen. Y es cuando yo me quiero acercar y los paramédicos me permiten, después de decirme que por favor, con calma, no tocara nada, me permiten ver la parte de atrás de lo que quedaba del carro y es donde veo el cabello de mi hija y que me dicen que ya estaba sin vida. En eso hay algo en mi cabeza que ya no me permite ver más. No sé si fue un bloqueo, no sé, pero ya no pude saber más. Me retiro de ahí, me voy hacia otro lado, ahí mismo, pero hacia otro lado. No conocía yo a la mamá de Dean, no conocía yo a la mamá de Brian. Veo que están ahí amigos de Estefanía ya. Veo al papá de Brian y pues creo que en ese momento me fui porque no recuerdo más. En el camino iba yo gritando, suplicándole a Dios, pues que no fuera mi hijo. Yo la verdad iba gritando, Señor, ten misericordia, que no sea mi hijo, que sea una broma, que no sea verdad, que no sea mi hijo. Donde sucedió el accidente, que era de sur a norte, donde yo iba, hay un puente peatonal entre la Plaza Punto Sur y Urban Center, donde fue el accidente. Yo, al ver todas las ambulancias de lejos, yo le pedí que abrí la puerta sin que el vehículo estuviera en alto total, donde me llevaba mi amiga con su esposo. Abrí la puerta y corrí hacia el puente peatonal. Subí y cuando voy corriendo y volteo a ver hacia donde estaban las ambulancias y veo el carro totalmente aplastado, el Mini Cooper. Veo el vehículo totalmente aplastado. Me recargué hacia la malla de contención del puente peatonal. Corrí como loca para bajar las escaleras de ese puente peatonal y llegar hacia donde estaba el vehículo. Antes de que yo llegara acercarme al vehículo, al Mini Cooper, me detiene una paramédico, bueno, para ser exacto, 3. Me empiezan a hacer preguntas y me empiezan me piden que respire, que me tranquilice y me empiezan a hacer preguntas. La primera pregunta que me hace la paramédico es ¿cómo iba vestido su hijo? A lo cual eso me pesa mucho cuando recuerdo eso, porque no lo vi cuando salió de casa. Y le dije, no sé, porque estábamos trabajando y él salió sin que yo llegara a casa. Me preguntan cómo es físicamente. Le dije, mi hijo es güerito, pelo castaño, ojos verdes. Yo le decía, mi hijo es muy guapo. Y por último, la última pregunta que me hacen es, ¿cómo se llama su hijo? Y yo le digo, Josué Dean. Entonces me agarran fuerte de los 2 paramédicos y me dicen, efectivamente su hijo se encuentra dentro del vehículo. Y pues yo con la negativa de que no es mi hijo, está equivocada, no es mi hijo. Algo uno se quiere hacerla fuerte en ese momento. Yo decía que no era mi hijo y que no era mi hijo, pero cuando me dicen si es su hijo, le vamos a dar la oportunidad de que lo vea y que lo reconozca. El vehículo donde iba Edín, su novia Estefanía y Brian, la parte donde iba mi hijo, que era de copiloto, llevaba su cinturón de seguridad todavía. Esa parte del vehículo, exactamente nada más donde iba Edín, no estaba aplastada. La parte donde iba Steph y Brian estaba totalmente aplastado. Entonces, en eso me permite la paramédico, una de ellas, abro fácilmente yo la puerta del coche donde estaba Edín sentado de copiloto y pues me lo descubren, le quitan la sábana
azul y efectivamente pues era mi hijo. Lo abrazo muy fuerte, me siento al lado del asiento, pegadito a él, lo abrazo y pues lo empiezo a mover con la esperanza de que estuviera con vida, ¿no? Porque estaba tibio, tenía ahora sí que ese calor pues corporal que tenemos todos, ¿no? Me quitan, me retiran de él con todas las fuerzas, los paramédicos, y en ese momento me les zafo a todos y me voy corriendo hacia la misma avenida donde venían todos los carros y me pongo en cuclillas, hincada de cruz, porque yo en ese momento quería que me arrollaran los carros. ¿Por qué lo hice? Porque yo sentí que era como una pesadilla, yo necesitaba despertar, para mí no estaba sucediendo lo que estaba yo viendo, ¿no? Ver a mi hijo sin vida. Y me aventé hacia los carros, los cuales pues, como iban lento ya por la magnitud del accidente y de tantas corporaciones que estaban, ambulancias, protección civil, me arrastraron, paramédicos, mi amiga, su esposo, me arrastraron para volver en sí. Me vuelven a sujetar los paramédicos y me dan una oportunidad que yo no sé cómo pagarles, de verdad. Una de ellas me dijo, le voy a dar la oportunidad que se despida de su hijo, pero por favor prométame que lo va a soltar. Entonces, pues, me acerco de nuevo y lo abrazo con más fuerzas. Y me dice una paramédico, dígale al oído que lo ama. Y ya dígale adiós. Y efectivamente lo hice, pero pues no lo podía soltar. No lo podía soltar. Pero pues me arrancaron prácticamente de él. Y lo taparon. Lo cubrieron con esa sábana azul. Posterior a eso, me pongo como loca, volteo y empiezo a gritar porque estaba su amigo Poncho y le empiezo a preguntar a Poncho, dime qué pasó, hijo, o sea, dime por favor qué pasó. Y Poncho, en otro mundo, igual se quedaba callado y no sabía ni qué decir, dijo que no sabía qué había pasado. Y yo gritaba, ¿quién fue? Díganme quién fue. Entonces uno de ellos voltea y dice, pues es la camioneta que está allá. Veo que hay una camioneta completamente desbaratada en la parada del camión y fue como decir, pues esto, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? En mi cabeza no había como que quién tuvo la culpa, o sea, no sabía qué es lo que había pasado realmente, solo sabía que mi Estefanía ya no estaba aquí. Después me dicen que la persona que provocó todo eso no estaba ahí en el lugar, que había escapado, pero lo mismo jamás imaginé todo lo que venía después de esto. Una camioneta que manejaba el responsable del accidente de Yigal. Una camioneta modificada de carrera, de una lámina súper gruesa, de esas 3500, no sé cómo se llama, esas camionetas rudas, partida a la mitad, a unos metros de donde estaba el coche, el cuerpo de los muchachos. Corro hacia ella, yo gritando porque quería ver quién era el responsable, pero pues me habían dicho, unas personas me decían que se lo habían llevado en ambulancia, otras personas decían que había escapado, otras personas decían que no sabían quién había sido. Entonces, pues, me apartan cuando ya empiezan a llegar la fiscalía, ya los paramédicos empiezan a hacer cargo, empiezan a acordonar el área. Yo nunca me despegué del lugar, me hicieron a un lado mi hija, mi hermana, todas las personas que en ese momento llegaron posterior conmigo. Y ahí estuve hasta las 6 de la mañana, 7, cuando fue el levantamiento del cuerpo de mi hijo, de su novia Estefanía y de Brian. Y
me fui a CEMEFO porque yo estaba fuera de sí y yo de CEMEFO quería sacar el cuerpo de mi hijo a como diera lugar. Y sin embargo, pues lógico, no. Estuve allá afuera y hasta que me entregaron el cuerpo de mi hijo me retiré de CEMEFO y lo trasladé a su tierra natal, que es Coatzacoalcos, Veracruz. De allá somos originarios. Llegamos aquí a Guadalajara por una mejor vida, por un cambio de vida para mis hijos, para mí. Y trasladé el cuerpo de mi hijo a Coatzacoalcos ese mismo domingo por la noche, a las 10 de la noche. Trasladé el cuerpo de mi hijo. En ese momento, que ya estábamos en la funeraria, llegaron todos sus amigos, conocidos, a despedirlo, porque yo no quería esperar ni un momento más. Yo quería llevarme a mi hijo. Nos vamos a casa porque ya no nos permitieron acercarnos. Y después veo que la mamá de Edín, al día siguiente, yo obviamente quería ir a donde tenían a Estefanía, pero por circunstancias de mi operación, de mi pie, yo tenía una semana de haber estado, de que me habían operado, no me era fácil pues poder dirigirme. Y Amanda me habla y me dice que se va, sin conocernos, me habla y me dice que se van a llevar a Edín a Coatzacoalcos. Yo quería estar también ahí, pero era muy difícil. Son los peores días de mi vida. Cuando íbamos en carretera, me lo llevé vía terrestre. A la medianoche, ya para amanecer lunes, le pedí donde llevaban el cuerpo de mi hijo que me permitieran viajar con él. Entonces me paso a donde iba Edín y solo volteaba al cielo, gritaba, berreaba, abrazaba ese ataúd tan horrible donde iba el cuerpo de mi Edín. Y en una de esas pasó algo muy curioso. En ese momento nadie tiene noción y no tienes cabeza para meterte a tus redes sociales, ¿no? Entonces algo sucedió que ahora puedo decir que fue mi hijo el que me motivó y el que tal vez en ese momento me dijo, contrólate y haz algo. Me meto a mi red social y empiezo a publicar. Yo no sabía la magnitud que tenía el signo del gato, que es el hashtag, y empiezo a poner justicia por Edín, justicia por Estefanía, justicia por Brian, y empiezo a describir, empiezo a pedirle a toda la sociedad en ese momento que me ayudaran a localizar a la persona, describí día, hora, lo que había sucedido, y fue en ese momento que mucha gente empezó a poner datos, nombre de la persona responsable, en este caso de Yigal, este sujeto, a quien pertenece a su familia, que estaban metidos en la política, muchas cosas. Después, más tarde, veo que Amanda publica de que le ayuden a encontrar a quien provocó este homicidio y pone las placas de la camioneta. Y en cuestión, obviamente no, por lo que estamos pasando en ese momento, pues no tienes el celular contigo, no ves ninguna red social, no nada, o sea, estás ido. Pero en ese momento empiezan a llegar mensajes, muchos mensajes diciendo, fue Yigal, fue Yigal, fue Yigal R, pero de verdad, muchísimos. Donde pues obviamente nosotros ni teníamos idea de quién era ese sujeto, pero la sociedad sí sabía quién era ese sujeto. Comienzan a mandar videos de cómo estaba jugando arrancones en la camioneta que destruyó la vida de nuestros hijos. Y pues la misma sociedad es la que nos empieza a ayudar, la que nos hace que esto se haga
pues que se empiece a extender para que llegue a las demás personas y nos ayuden. Y pues ya después de ahí viene lo que es el velorio, el entierro, y luego el enterarte que agarran a este sujeto. Obviamente yo me enteré primero, los medios de comunicación, como siempre, son personas maravillosas que gracias a ellos seguimos aquí de pie también porque han hecho que esto se haga, pues que llegue a más personas, y son los que a mí me avisan: señora Giselle, ya lo agarraron. Íbamos a hacer una marcha el día viernes. Lo que pasó con nuestros hijos fue el domingo, la madrugada del domingo 17. Nosotros habíamos organizado una marcha el día viernes, y es cuando nos avisan que habían agarrado a este sujeto, y nos preguntan que si todavía haríamos la marcha. Por supuesto que sí, por supuesto que íbamos a hacer la marcha, porque una cosa es que lo agarraron y otra cosa es que iba a pasar con él, ¿no? En los mismos mensajes que me estuvieron mandando las personas, decían que no era la primera vez que él lo había hecho, que ya con mi hija y su novio y su amigo llevaba 5 personas y una más que había sido lesionada. La persona que lesionó, después también ella nos manda información diciéndonos de que ella tiene un expediente. Ella abrió una denuncia por lo que había pasado, y que la misma familia la amenazó y desaparecieron su expediente, ¿no? Entonces, pues nosotros le dijimos: ok, muchas gracias, únete con nosotros y hagamos ruido juntas. Pero pues también mencionan que estas personas, la familia, los han amenazado, y que como tienen familiares en el ayuntamiento de Tlajomulco, pues se dice que por ahí viene, que es donde quieren causar miedo, ¿no? A las personas, porque hay más personas que han mandado mensaje, me han mandado mensaje diciéndome que han sufrido daños, y tengo las pruebas por medio de mensaje, que son unas personas muy malas, que en el pueblo nadie los quiere, pero bueno, ¿qué más da? Es el ya basta, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿O hasta dónde van a detener a este sujeto para que ya por fin quede detenido y pague por todo lo que ha hecho? Hoy también estoy aquí porque con el paso del tiempo han pasado 4 años, 3 meses, y ya con un poco más de lucidez, llega el momento en que digo: ok, yo a Estefanía siempre le decía cuando empezaba a manejar: yo no tengo miedo de ti, yo en ti confío, a mí me da miedo el que va atrás, el que va al lado o el que viene de frente. Por eso, por favor, cuídate mucho. Y yo sé que ella se cuidó, yo sé que ella lo hizo bien. Aquí estamos hablando de una persona, de un sujeto que no le importa acabar con la vida de otras personas. Él es corredor profesional de auto de carreras, de tercera fórmula, y es donde más coraje me da, porque él sabía que las avenidas, el tránsito público no es para hacer eso. Él iba a más de 150 kilómetros cuando causó este homicidio. Él iba sobre la avenida López Mateos a más de 150 kilómetros, zigzagueando, cuando lo más seguro es que pisó el acelerador, y del carril de baja, estamos hablando que López Mateos tiene 4 carriles hacia el norte, y de carril baja se va hasta los carriles contrarios, cayendo encima del Mini Cooper, en una camioneta modificada, en una camioneta pesada. Desbarató a mi hija, desbarató a Edín,
a Brian, al grado de que mi hija tuvo que tener ataúd cerrado, Brian también, y no se vale que él corra con tanta suerte y que aún así ni siquiera haya sido capaz de pedir ayuda para nuestros hijos. El lugar donde esta persona le arrebató la vida a mi hijo es una avenida muy, muy transitada, muy importante en la avenida López Mateos Sur, que pertenece al municipio de Tlajomulco, aquí en Jalisco. Mi hijo con Estefanía y Brian ya iban rumbo a casa, 5 minutos para que llegaran. Mi hijo Brian en el vehículo y venían de norte a sur. Este sujeto, Yigal, venía de sur a norte. Por lo que nos platicaron y conforme yo vi la situación, Yigal iba a más de 150 kilómetros por hora en una avenida que está permitida máximo 80 kilómetros. En lo cual, pues, esta persona, por ir a exceso de velocidad, pierde el control, vuela, invade carriles contrarios donde venía el vehículo donde iba Erin con Estefanía y Brian, y literal, les cae encima y los aplasta. Es una avenida muy transitada, muy, muy transitada, es de 8 carriles, en lo cual esta persona comete este accidente. Lo único que hace, sale de la camioneta, se refugia, camina hacia la plaza donde pasó el accidente, se refugia a unos cuantos metros de una farmacia, se sienta, agarra su celular, porque se ve en el video que nos facilitaron la fiscalía, donde él pide, pues, agarra el teléfono, hace llamadas, y a los minutos, al ratito después, llegan sus cómplices, las personas a quien él llamó para que lo fueran a buscar. Van por él, caminan fácilmente, cruzando la avenida, cruzando la siguiente avenida de 4 carriles, se van en un coche deportivo y no se vuelve a saber de esta persona. Esta persona nunca llamó, nunca pidió auxilio, nunca se tocó la mano en el corazón para acercarse a ver si uno de los chicos estaba con vida. A él no le importó. Yigal simplemente salió de la camioneta y escapó, no importándole lo que había hecho, no importándole si había esperanza de que alguno de los chicos se pudiera rescatar o pedir auxilio. Nunca lo hizo. Él, cuando fue el accidente, tenía 24 años, ahorita ya ha de tener 28, supongo, han pasado 4 años. Y pues realmente para mí es un asesino, para mí es el que le arrebató los sueños a Estefanía. Estefanía tenía 20 años, estaba estudiando su carrera de educación especial, ya iba a acabar, era su último año, y él no le permitió cumplir sus sueños, él le trabó sus sueños, él decidió subirse a su camioneta en estado de ebriedad, él decidió acelerar, subir su marcha a más de 150 kilómetros, y él decidió correr el riesgo, y aunque digan no era su intención, él decidió hacer las cosas así, y más que no es la primera vez. Son 5 jóvenes que le ha arrebatado la vida, y de la misma manera, por ir conduciendo a exceso de velocidad, por no importarle la vida de terceras personas. Él está acostumbrado a hacer daño, está acostumbrado a matar y a salirse con la suya. Entonces, realmente son 4 años, 3 meses que nosotros hemos estado luchando día con día, 4 años suplicándole a las autoridades, a los jueces, a los magistrados, que realmente esta persona sea sentenciada, que realmente esta persona pague con cárcel lo que ha hecho, porque nosotros no pedimos más, simplemente lo que siempre, desde la noche en que nos arrebató a nuestros hijos, hemos pedido y hemos luchado por justicia.
que tristemente parece que tienen más derecho los asesinos, como en este caso Yigal, que nosotros como víctimas, que aquellas personas que han salido lastimadas por esta persona. Y es algo muy difícil. Vivir con esta lucha día con día es muy complicado, es muy feo. No sabemos nada de las personas, o sea, de las familias, de los otros 2 chicos que él le quitó la vida, no sabemos nada de ellos. No se han acercado con nosotros, simplemente la única que se ha acercado en su momento fue una chica que también lastimó, que la dejó con lesiones graves, que la dejó hospitalizada, con secuelas para el resto de su vida. Ella es la única que sabemos, ahora sí que fue dañada por esta misma persona. Después del impacto, del caos y de las horas que marcaron el inicio de esta tragedia, comenzó otra batalla igual de dolorosa, la búsqueda de justicia. Una lucha llena de obstáculos, silencios, retrasos y decisiones que una y otra vez parecen favorecer al mismo nombre. Yigal no es ajeno a este tipo de señalamientos. Existen antecedentes de otros accidentes similares en los que nuevamente no hubo consecuencias. Influencias, conexiones y un sistema que no ha respondido han permitido que hasta hoy siga evadiendo la responsabilidad de sus actos. Ok, después de que estuvimos luchando con el sistema, porque también ahí es una lucha, el Ministerio Público que también al principio estuvo en nuestro caso, junto con el primer abogado, pues yo podría decir como mamá de Estefanía, que no hicieron bien su trabajo. El Ministerio Público insistía con que nosotros firmáramos un procedimiento abreviado, y pues claro que no. O sea, para empezar, este sujeto tiene antecedentes y una persona con antecedentes no tiene ese derecho. El Ministerio Público en ese momento a mí me decía, no, señora Giselle, pues fíjese que aquí la gente se cansa. En este tipo de casos la gente se cansa y termina desistiendo y recibiendo lo que viene siendo lo que te corresponde por daños. Y pues piénsele, porque esto es muy tardado. Le dije, no te preocupes, ya no tengo nada que perder y aquí voy a estar hasta que se le haga justicia a mi hija. El abogado que teníamos al principio es una mala persona. Se burló de mí porque él, cuando nosotros decidimos contratarlo, fue por medio de una conocida, donde él dijo que conocía a Estefanía desde chiquita, y sí, la conoció, vivíamos en el mismo lugar, pero sí, yo creí en ese momento que era la persona que necesitaba yo para hacer bien su trabajo, y desgraciadamente me equivoqué. Se vendió, la verdad, se vendió. Él insistía también mucho con que llegáramos a un acuerdo. Que quede claro, las 3 familias no queremos dinero, lo único que queremos es justicia. Queremos que este sujeto pague con cárcel todo el daño que ha hecho, no nada más a Estefanía, a Edín y a Brian. El daño que ya causó en otros años, y también el daño que le dejó a Leslie de por vida. Y ya basta, el proceso ahorita tuvimos que ir, Amanda, yo y más personas, estuvimos ahí afuera del Supremo Tribunal para exigir que fuéramos escuchadas por el presidente José Luis Álvarez Pulido. Nos escucharon después de estar ahí unas 2 horas y media. Nos escucharon cordialmente. Lo único que queríamos es que ya nos dieran fecha para juicio oral, porque después de 4 años, 3 meses, no nos daban fecha. La juez en su momento, que era la juez Susana Said Betancourt, simplemente no quería dar una apertura a fecha para juicio oral. Y pues bueno, mágicamente ese día apareció el acuerdo. Perfecto, no me quejo, lo agradezco. Ese día que Amanda y yo nos plantamos ahí, que nuestra
nuestra decisión era quedarnos ahí hasta ser escuchadas y tener una respuesta. Ahí nos íbamos a quedar. Y bueno, la recibimos y el 27 de febrero de este año, a la 1:00 p.m, comienza el juicio oral. Ahorita lo que pedimos es de que nos apoyen, que realmente ellos piensen un segundo en lo que nosotros estamos viviendo, que ellos nos ayuden para evitar que en la calle siga Yigal agarrando un vehículo, arrebatando vidas, porque yo siempre lo he dicho, hoy me tocó a mí, le tocó a la mamá de Estefanía, le tocó a la mamá de Brian, que estamos con este dolor y luchando por una justicia. Hoy nos tocó a nosotros enterrar a nuestros hijos, pero verdaderamente lo que queremos es de que la sociedad haga conciencia. Yo, en lo personal, me dirijo mucho a los papás que por llenar el vacío y el tiempo que no le dan a sus hijos, lo quieren compensar con un carro deportivo, lo quieren compensar con lo material, y no les importa si con ese carro matan a terceras personas, no les importa si con ese vehículo destruyen familias, acaban con los sueños de jóvenes como lo hicieron con mi hijo Edín. Y realmente, pues que nos apoyen ahora. El 27 de febrero tenemos el inicio de lo que viene siendo el juicio oral. Y necesitamos el apoyo de toda la sociedad para que sigan nuestras páginas. Hay una página oficial que es la de los muchachos, que se llama Justicia por Estefanía, Edín y Brian. Hay otra página en TikTok donde estamos dándole seguimiento, igual que dice Justicia, Estefanía, Edín, Brian. La prueba más grande, tristemente, que tenemos y que tengo yo es la muerte de mi hija Estefanía. Está enterrada porque Yigal la mató, esa es la palabra real. Yigal la mató, y es muy triste también saber que todo este tiempo no estuvimos defendiendo, o más bien no estuvimos apoyadas y apoyados por el sistema. Estuvimos defendiéndonos del sistema, de sus omisiones, de sus largas. Yigal, yo creo que es una de las personas que más se han parado, y siempre se lo han permitido, queriendo hacer dilación, queriendo hacer queriendo hacer desacato, desobedeciendo a la juez. Pero bueno, ahorita ya por fin tenemos fecha para juicio oral, y pues lo que siempre he mencionado, desgraciadamente, homicidios como estos siguen pasando, porque repito, para mí no fue un accidente, para mí fue un homicidio. Accidente para mí hubiera sido que chocaran con un árbol, que chocaran con otro carro de una manera no tan agresiva. Esto fue una masacre. 3 jóvenes estudiosos, buenas personas. Mencionar que Brian era el que venía conduciendo. La defensa de Yigal, cuando nuestros hijos obviamente muertos, la defensa de Yigal solicita una prueba de sangre en nuestros hijos muertos para ver si traían alcohol, algo que se me hace una grosería, una burla. Pero yo creo que fue bueno que lo hayan hecho, porque así se dieron cuenta que Brian, que era el que venía conduciendo, no traía ni una gota de alcohol. Y es un descaro que exijan una prueba de alcohol de 3 personas que mató Yigal, y que Yigal ese día haya escapado del lugar sin auxiliarlos, sin ni siquiera saber si estaban con vida, pedir ayuda. Yigal va, se esconde en una farmacia que está al lado de la plaza y pide ayuda, marca teléfono. Hay videos donde él va caminando sin ningún daño, increíblemente, de verdad, que haya salido sin un rasguño de esa camioneta desbaratada. Pide ayuda, pide que vayan por él, y sí, van por él. 3 amigos van por él, 2 se bajan por él, 1 lo espera en el carro. Y Yigal cruza la avenida López Mateos de 8 carriles a pie.
nadie lo ayudó, nadie lo cargó, solo cruza la avenida caminando y esquivando carros, o sea, caminando entonces a paso veloz. Desaparece de donde fueron los hechos y después lo buscan, se le da una ficha de búsqueda, de cateo en el domicilio de sus padres. No lo encontraban y es cuando el día viernes aparece y pues de ahí ya viene todo lo que viene siendo las audiencias, pero fueron muchas trabas en el mismo sistema. Los padres apoyan a su hijo al 100%, lo entiendo, pero qué triste también es darte cuenta que los como papás no hicieron bien su trabajo, no están haciendo bien su trabajo, están solapando a una persona que es una mala persona, que es un asesino, que lleva 5 jóvenes a los que les ha arrebatado la vida y aún así ahí están diciendo mentiras, porque eso es lo más triste, que dicen mentiras. Lo más triste es que ni siquiera jamás el mismo Yigal en la primera audiencia pidió perdón, jamás hubo algo de empatía en su cara, jamás hubo algo de arrepentimiento. Su cara era de no pasa nada, yo voy a salir de aquí y hasta hoy yo supongo que esa es su mentalidad, porque la familia es igual. Actualmente está detenido en Puente Grande, aquí en Guadalajara. Desde que se encontró que en octubre del 2021, él sigue en prisión. Han querido hacer de todo para que salga, pero gracias a nuestros hijos, porque sé que esto viene por parte de Estefanía, Edín y Brian, él sigue en prisión, gracias a nuestros abogados actuales. Y pues también en su momento gracias a la juez María Heréndira Mercado por su trabajo bien hecho. Y fue como siempre lo he dicho, yo no estoy pidiendo favores, yo no estoy pidiendo ayuda, yo estoy pidiendo que el sistema se ponga a trabajar, que las autoridades competentes hagan su trabajo como debe de ser y que desgraciadamente las leyes en este tipo de homicidios protegen demasiado al asesino. Y es algo que siempre también menciono, es qué ejemplo van a dejar cuando Yigal sea juzgado. ¿Qué ejemplo van a dejar a la sociedad como padres? Hacer conciencia y hablar con nuestros hijos que tú sabes que si estás tomando alguna bebida alcohólica, no debes de tomar un volante. Un volante en las manos equivocadas es una arma. Y en este caso fue la arma que mató a mi hija Estefanía. Y que esto cambie porque son tres jóvenes que deberían de estar aquí siguiendo sus sueños. Con el paso del tiempo, el caso entró en proceso legal, una etapa larga y profundamente desgastante que las familias afectadas han tenido que enfrentar desde el 2021. Desde este año, Yigal R. permanece en prisión mientras el expediente avanza entre audiencias, recursos y decisiones que han puesto a prueba la resistencia de quienes buscan justicia. La familia de Estefanía exige la condena máxima y que los hechos sean juzgados con todo el peso de la ley. Sin embargo, desde el inicio surgieron irregularidades graves, entre ellas que no se determinó si Yigal se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente. A Yigal no se le pudo hacer prueba de alcohol en la sangre, ya que escapó del lugar. Obviamente por eso se fue, porque pues dicen que personas que lo conocen, personas cercanas que lo conocen, y desgraciadamente digo, pues ahora sí que es lo que se dice, pero alguien muy cercano a Yigal a mí me llegó a decir que Yigal ese día había estado consumiendo drogas y había estado bebiendo y que pues que consiguiera los videos de una gasolinera que estaba hacia Tlajomulco, pero pues bueno, es lo mismo que digo,
en ese momento mi cabeza está con la, con la memoria ida, con el dolor de haber perdido a mi hija de la peor manera, de no haberme podido ni siquiera despedir de ella. Yo me quedé con un adiós, mami, te amo, nos vemos al rato. Sí, mi amor, que te vaya bien. Y ya no volvió. Los tres pierden la vida al instante. Era algo que también siempre decía, sufrió, me llamó en su momento, dijo mamá, y no, las personas que atendieron los cuerpos, por así decirlo, las personas de Semefo, nos hicieron llegar un mensaje a los que les agradecemos, donde nos decían que nuestros hijos simplemente dijeron buenas noches y cerraron los ojos. A nosotros nos dijeron que perdieron la vida instantáneamente, que no sufrieron, que simplemente se desconectaron, que fue instantáneo, que las lesiones que tenían ellos no la habían sentido, que no recuerdo esa palabra, que fue muerte, fractura, no recuerdo la palabra, pero que fue instantáneo, se desconectaron, que simplemente pues ellos cerraron sus ojos, ¿no? Entonces me queda ese consuelo de decir pues que no sufrieron y que mi hijo en el último momento se fue feliz con su novia. Después de todo lo vivido, el impacto de esta lucha también se extiende al plano personal. Los años de procesos legales, la pérdida y la exposición constante han dejado una carga que va mucho más allá de cualquier expediente. Antes de continuar hablando del caso, es necesario detenernos un momento para entender cómo todo este camino ha afectado la salud de las familias, tanto en lo físico como en lo emocional. En estos momentos yo ahorita me encuentro fuerte. Es lo único que puedo decir, fuerte. Necesito que esto acabe para saber cómo estoy emocionalmente, real. Solo sé que estoy fuerte, que ahorita necesito ser fuerte, enfocarme en todo lo que es el juicio. Sé que cerrando esto voy a poder ya llevar mi duelo y soltar todo lo que no he podido soltar. Tengo mucho coraje porque ha sido una lucha constante, cansada. Las autoridades no te ayudan, no te apoyan. Tristemente me pongo en el lugar de aquellas personas que han pasado lo mismo que yo y que no cuentan con los recursos. Saber que la persona que acabó con la vida de su hijo o su hija o su familiar o ser querido está libre, porque esa es la verdad, están libres. Mi familia está destrozada, mis hijos están tristes, su hermana, la hermana de Estefanía, le hace muchísima falta, era su compañera de vida y sé que le falta todos los días. Mi esposo igual, traemos un disfraz. Es la verdad, mi familia trae un disfraz, el que nos ponemos al despertar para convivir como familia y nos lo quitamos por las noches o cuando estamos solos para sacar lo que sentimos. Pero la parte más difícil es cuando tienes que luchar contra la misma autoridad. Realmente ahorita yo me siento que ya estoy mejor. Sí tuve muchas recaídas, hospitalizaciones por la misma depresión. Perdí trabajos porque no podía presentarme a trabajar, por presentarme a las audiencias, por estar en las marchas, por estar en las manifestaciones. Pero me siento bien, ahorita me siento con más fuerzas. Cuando pasó esto hace 4 años, estaba yo devastada, pero con esas fuerzas de seguir luchando. No sabía yo en qué mundo vivía, me olvidé totalmente de mí, me olvidé totalmente de mi hija, me olvidé totalmente del mundo, porque Edwin era mi mundo, o sea, y sigue siendo mi mundo.
a pesar de que no está, porque él es el que me da la fuerza siempre de seguir. Edín siempre fue un chico que no le gustaba la injusticia, un chico de un corazón muy noble, un gran hijo, excelente hijo, y no lo digo porque no esté aquí conmigo al lado, lo digo como se los mencioné al principio, un chico de 21 años que está en la edad de divertirse, salir con sus novias, amigos, simplemente piensa en eso, en divertirse, en gastarse su dinero, y el mío, sin embargo, en ese último día que habló conmigo, pensó en mí, dejándome dinero de su trabajo, ¿no? O sea, pensando en mí como siempre, un nieto excelente que siempre era de hablarle a su abuelita, decirle cómo estás, qué necesitas, a su abuelito, estás enfermo, yo te mando para tus medicamentos, y de su hermana, súper protector, de su hermana era como su papá, su amigo, su confidente, su todo, y para mí era mi brazo, o sea, mi brazo era el que me sostenía, éramos totalmente un equipo, yo no podía darme el lujo de rendirme porque yo le enseñé a mi hijo que en la vida teníamos que ser fuertes y que teníamos que ser nobles y teníamos que ser bondadosos con aquellos que los necesitaran. Edín era siempre de que si salían a algún lugar, él siempre protegiendo a sus amigas, que nadie les faltara respeto. Su hermana mal, la verdad muy mal. Yo vivo con el miedo de ella porque en 2 ocasiones ella le ha pasado por la mente quitarse la vida. Cada ciclo que pasa, cada logro que ella tiene, es donde me dice, necesito a mi hermano. Me hace mucha falta Edín, mamá. Necesito sus palabras, sus consejos. Cuando me pidió permiso de tener novio, ahí sentí también otro golpe porque, o sea, me imaginé a él hablando con su novio, dejándole las cosas claras, diciéndole que no dañara a su hermana, que él estaba ahí para protegerla. O sea, son cada etapas que hemos pasado solas que eso la hace de que vuelva a recaer. Pero, sin embargo, lo que yo le digo a ella siempre, o sea, recuerda las palabras que siempre te decía tu hermano. Hay un video que yo tomé sin que ellos se dieran cuenta de Edín y mi hija, donde él platica mucho con ella y la aconseja desde la madurez, desde los chicos, desde los novios, desde la profesión. Y realmente yo veo ese video una y otra vez y no puedo creer que mi hijo no esté aquí. Son 4 años, 3 meses que sigo esperando la llamada de decir, madre, ¿por dónde vienes? Madre, ¿todo bien? Madre, ¿necesitas algo? Sigo esperando que entre por la puerta y me abrace. Sigo esperando que haga lo que hacía cada noche, de llegar, ir a mi recámara, acostarse y pedirme que le rasque la espalda, que le acaricie su cabello. Me da mucho pendiente mi hija, y por ella yo no me rindo tampoco, por ella saco fuerzas, por ella no voy a parar, y por ella sigo siendo esa mujer valiente que mi hijo siempre decía, madre, te admiro porque eres una mujer valiente que pues realmente a veces yo también ya me quiero rendir en ocasiones, pero no lo voy a hacer hasta que se le haga justicia a mi hijo, y siento que la vida nos va a dar un giro al momento que logremos la justicia de los chicos. Más allá del caso, de los tribunales y de los documentos legales, Estefanía fue una hija, una joven con sueños y una vida que dejó huella. Para Giselle, hablar de ella es volver a los recuerdos, a los momentos compartidos y al vínculo que las unía. En este punto, su voz nos acerca a quién era Estefanía y a la relación profunda de madre e hija que construyeron día a día. Estefanía y yo teníamos una relación de veras, de verdad. En una ocasión fui con una tanatóloga y me cayó muy gorda porque dijo,
Curiosamente, el hijo que muere era el mejor. Era el más lindo, el más aplicado. Claro que sí. Era el mejor, era la mejor, es la mejor. Estefanía y yo es la hija mayor de 4 hijos. Era la hermana cuidadosa, amorosa, enojona, gritona, pero con un corazón enorme. Ella estudiaba educación para trabajar con niños chiquitos. No era educación preescolar, era educación como tipo psicología. Ya le quedaba un año por terminar. Era dedicada, era estudiosa, era trabajadora. Tenía muchísimos sueños. Ella tenía 20 años cuando pierde la vida. Quería tener una escuela y quería tener un albergue. Ella varias veces me hizo pararme a rescatar animalitos, perritos sobre todo. En 3 ocasiones me hizo pararme y literal rescatar el perrito, porque me decía que si no me paraba se iba a bajar del carro y me tenía que parar a rescatar el animalito. Era la hermana que cuando no estaba mamá, estaba ella, a donde bromeaba con sus hermanos, una hija cariñosa, amiguera, fiestera. En mi familia en general era el alma de la fiesta. Ya no es igual y nunca va a ser igual. Falta, a todos nos falta. Yo no me acuerdo realmente, pero me dicen que el día del velorio estaba llenísimo de amigos, de gente que la amaba, que la ama, y era un bubaló, era un chicle conmigo. En cuanto escuchaba que prendía el carro, rápido se asomaba por la ventana y mami, ¿a dónde vas? Ah, voy a la tienda. Yo voy contigo, y se bajaba descalza en pijama y así se iba conmigo. Me quitaron mi mundo, me cambiaron el corazón, literal. Hay una Giselle antes y hay ahora otra Giselle que tiene que aprender a vivir sin uno de los amores de su vida. Y lo único que digo es, cada día es un día más cerca de ella. Entre los recuerdos que Giselle y Amanda guardan de sus hijos, hay momentos que hoy adquieren un significado especial. Uno de ellos es el día en que Estefanía y Josué iniciaron su relación de noviazgo, un recuerdo que hoy permanece como parte de la historia que las une. A Estefanía la conoció por sus otros amigos, por Brian, por el hermano de Brian, Christopher. Eran amigos, se conocieron cada uno desde la secundaria, estudiando en diferentes lados. Y de ahí pues empezaron a convivir más entre todos, que si se hacían novios, que si no se hacían novios. Estefanía era una chica muy, con mucha chispa, con mucha vida, mucha luz, muy alegre, muy alegre. Mi hijo igual, muy alegre, muy decidido. Lo estuvieron pensando mucho tiempo. Los mismos amigos decían que si andaban de novio no les daban mucho porque los dos tenían el mismo carácter, eran igual, y pues se daban ahora sí que su tiempo entre ellos, convivían todos. Mi hijo me decía que estaba muy enamorado de ella. Llegó un momento en que subió conmigo como siempre, se acostó conmigo en mi cama. No puedo decir la palabra que me dijo porque pues es la palabra de los chavos, una palabra, pero me dijo: mamá, me tiene loco, estoy enamorado de esta mujer, me trae loco. Y yo le pregunté: ¿en serio estás enamorado? Me dice: sí, o sea, estoy enamorado. No fue la palabra, pero y yo al verlo feliz, realmente, primero sentí celos. Yo era una mamá muy celosa porque era mi príncipe. Siempre fue mi todo.
y para mí era mi bebé. Así tuviera 21 años, era mi bebé. Siempre me decía, ¿hasta los cuántos años quieres que yo viva contigo? Y le dije, para mí toda la vida, hijo. Y me dijo, pues no, porque me voy a casar. Y me voy a casar con, le decía, mi caballona. Porque Estefanía era una chica muy grande, guapa, hermosa. Y mi hijo era una estatura medio chaparrito. Y decía que estaba muy enamorado de su caballona y que quería tener 5 hijos. Que él quería tener 5 hijos. Hasta que se decidió y me dijo, mamá, hoy me le voy a declarar a Estefanía. Y le dije, no, pues qué bien, hijo, la voy a llevar a un restaurante. Ya le dije a un amigo que ya cuando estemos ahí, a tal hora me lleve un ramo de rosas. Y yo, ok, mi amor, está bien, pues suerte. ¿Tú crees que me diga? Le digo, te va a decir que sí, pues si estás bien guapo, es de él. Pues es de mi bebé, ¿no? Bien guapo. Entonces me avisa y me manda, cuando está en el restaurante, dice, ya estoy aquí. En un plató, le da, ya tenía todo preparado con el mesero y le pone su plato y le pone por escrito, ¿quieres ser mi novia? Chocolate y todo. Y ya le entregan el ramo de rosas y me manda la foto y me pone mi hijo. Mamá me dijo que sí, me dijo que sí. Mi hijo estaba muy feliz, mi hijo estaba muy contento con ella, la verdad. Y desde que se hicieron novios, fueron inseparables. Mi hijo ya salía del trabajo, se pasaba a su universidad. De la universidad se pasaba siempre a visitarla. Para todos lados iban. Ella pasaba a recogerlo a veces por la mañana. Cuando Estefanía se hizo novia de Edín, Edín me dijo que Edín la había invitado a cenar. Iban a ir ahí cerca de donde vivimos y después me mandó una foto y me mandó la foto donde Edín le puso en un plato, ¿quieres ser mi novia? Con letras de chocolate y un ramo de flores y me puso, mira mami, cómo Edín y yo ya somos novios. Tenían una bonita relación. Algo que me deja tranquila en ese sentido es que yo a Estefanía le permití hacer todo, le permití viajar, le permití ir con amigos, le permití irse al mar. El último viaje lo hicimos en agosto y llega y me dice, oye mami, porque así me decía mami, ¿tú crees que mi papá me deje invitar a Edín? Nosotros ya estábamos en la playa y le dije, pues mira Estefanía, el no ya lo tienes quizá. Ve por el sí y su papá la dejó invitar a Edín. Entonces, ese lado como papás, lo dimos todo, le dimos permiso, dejamos que nuestra hija fuera feliz y esa parte nos deja tranquilos saber que permitimos que viviera su corta vida. Se fueron de viaje, Estefanía se había ido con sus padres a Puerto Vallarta. Y mi hijo se había quedado triste, entonces me habla el trabajo y me dice, mamá, me voy a Puerto Vallarta. Estefanía me invitó, ya tiene permiso de sus papás y me voy a Puerto Vallarta. Y pasaron momentos muy, muy felices. Veo sus fotos, veo sus videos sonriendo, veo sus videos de cada momento con ellos y me da tanta felicidad porque yo a mi hijo también le di mucha confianza, le di mucha libertad, lo dejé ser para que viviera su vida, porque era un muchacho tan responsable, tan trabajador, un excelente hijo, que yo no tenía queja de él para nada, y dejé que fuera feliz. Y no sé qué más decirte, realmente ellos fueron muy felices. Hasta el último momento, mi hijo se la pasaba grabando a Estefanía, en ese lugar donde estuvieron conviviendo con los compañeros, con ella. A mí me entregaron su teléfono de mi hijo junto con sus pertenencias. Ya posterior, que pasaron los días y todo, mi hija empezó a hacer memoria para desbloquear el celular de mi hijo. Y pues una mamá curiosa empieza a revisar, ¿no? Y veo la última foto de ese día, de esa noche, de ese sábado para domingo, del 17 de octubre.
La grababa en todo momento, disfrutaba cada gesto de ella, cada momento de ella. Y lo único que me queda es darle las gracias a mi hijo por ese amor tan grande que me dio, por siempre pensar en mí en el último instante. Y yo sé que en el momento que cerró sus ojos, yo sé que pensó en mí. En medio de la pérdida y del proceso judicial, Gisela Aceves y Amanda Aguirre deciden alzar la voz más allá de los tribunales. No hablan solo como madres, sino como ciudadanas que creen en la memoria, en la empatía y en la responsabilidad colectiva. Su mensaje está dirigido a la sociedad como una esperanza de que historias como la de Estefanía, Josué y Brian no se repitan y queden en el olvido. Yo le quiero pedir a la sociedad que por favor nos ayuden a compartir esto, a que no permitamos tantas injusticias, a que hablemos con nuestros hijos de los cuidados que deben de tener. Si consumen alcohol, no agarren, no conduzcan, mejor tomen un carro de sitio. A la sociedad, por favor, necesitamos de su apoyo. Este sujeto apenas va a ser enjuiciado el día 27 de febrero y pues sí, entre más sepa la gente qué tipo de persona es, pues la presión social es muy importante, es realmente la que nos tiene hasta el día de hoy haciendo justicia porque pague este sujeto y que no salga. O sea, que yo sé que en algún momento va a salir, pero que le den una sentencia justa. Para mí, una sentencia justa sería que jamás saliera de prisión, pero sé que eso no va a pasar. Las leyes son tan frágiles aquí, no son nada duras. Literal, protegen a la persona que hizo esto. Fueron 3 las muertes que ocasionó en el 2021, pero hay 2 más en el 2017. No recuerdo bien si fue en el 14 o en el 17, porque Leslie, a quien lesionó, fue en el 14 o en el 17, pero ya basta, o sea, que ya pague, que tenga su merecido, hay consecuencias y las tiene que tener, y que esto cambie, que ya esto no sea tan ligero para las personas que causan todo esto. Realmente hemos buscado tanatólogos, psicólogos, pero no hay nada que nos ayude. No hay nada que nos pueda, no hay nada ni nadie que nos pueda entender realmente, porque hemos tenido mala experiencia y no sé si es por la profesión que maneja cada uno, pero siento que no nos ayudan, que en lugar de ayudar nos juzgan, nos regañan, nos dicen ya déjenlos descansar, ellos ya no están. Entonces es algo que no sé si esas personas hayan pasado por lo que yo estoy pasando, por lo que mi hija está viviendo, pero no lo van a entender, no lo van a comprender nunca, más aquellas, las que hemos perdido un hijo y las que estamos viviendo este calvario día con día. Entonces desistimos ya de buscar la ayuda profesional y nos apoyamos mutuamente las dos, seguimos adelante y pues no sé, tal vez más adelante cuando este capítulo se cierre de lo que es el juicio en contra de Yigal, que se haga justicia por mi hijo y por su novia Estefanía y Brian, esto nos cambie, nos dé un respiro, porque ir a una audiencia y verlo tan cerca y no poderle decir nada, no lo puedes voltear a ver porque pues las leyes lo defienden, no puedes voltearlo a ver ni con la mirada porque lo intimidas. Si lo volteas a ver en la audiencia, te pueden sacar de la sala porque lo estás intimidando, porque pobrecito, resulta que él es la víctima y nosotros como papás somos los villanos, ¿no? Simplemente decirle que que mi hijo no merecía que me lo arrebatara. Le diría muchas cosas, pero
la verdad, luego me pongo a pensar que no vale la pena que yo me desgaste con una persona como él, porque al final de cuentas, él está haciendo su familia. Y yo sé que la vida es justa y sé que existe Dios. Sé que existe Dios y por Dios también estoy de pie aquí y hay una justicia divina. Y lo único que pido yo es que realmente él sea sentenciado como debe de ser, porque fueron 3 chicos que él les destrozó la vida, 3 chicos que él le arruinó sus sueños, 3 familias que nos dejó totalmente destrozadas, sin contar las otras familias. Entonces, para mí Yigal es un cero a la izquierda, para mí Yigal no debe estar fuera en esta sociedad. Aquí en Jalisco debe haber un precedente, aquí en Jalisco deben de cambiar las leyes, porque lamentablemente, pues no, el sistema que tenemos es está muy fatal, está reprobable. Pero pues nosotros mientras podamos vamos a seguir luchando hasta donde tengamos que llegar para que Yigal tenga la sentencia que debe de tener. Ojalá y nos puedan ayudar compartiendo nuestros videos para que se haga viral y tenga mucho apoyo de todos ustedes y la sociedad. Nosotros podemos hacer que este tipo de situaciones cambie y las personas que han estado ocasionando todos estos homicidios pues ya no sigan haciéndolo. Desgraciadamente siguen pasando este tipo de casos y no pasa nada. Hagamos la diferencia. En la parte final, las voces de Giselle y Amanda se encuentran. Juntas comparten recuerdos, reflexiones y sentimientos que las unen más allá del dolor. Al hablar de sus hijos, no solo los nombran, los mantienen vivos en la memoria y en el amor que permanece incluso después de la pérdida. Aquí somos 3 familias, 3 madres, mamá de Estefanía, mamá de Edín y por supuesto que Gladys, mamá de Brian, no está aquí presente, pero eso no significa que esté fuera del caso. Ella, desde donde está, seguimos unidas. Nosotras no nos conocíamos. Desgraciadamente, esta situación nos hizo conocer, más bien nos conocimos desgraciadamente en esta situación, pero desde ese día formamos un vínculo. Las 3 sabemos lo maravilloso que eran nuestros hijos y no vamos a parar hasta conseguir lo que necesitamos, que es justicia para nuestros 3 hijos. Estefanía y Brian, ellos están aquí en Jalisco. Mi hijo yo lo trasladé a Coatzacoalcos, Veracruz, porque pues de allá somos originarios. Y pues mi familia y sobre todo mis padres pues querían tener cerca a su nieto. Entonces a mí me lo pedían mucho sus amigos, que pues se quedara Dean con su novia y con su amigo Brian, pero pues tenía que regresar de donde somos nosotros, que también es un lugar donde él tanto amó estar y donde hubo mucha gente que lo sigue queriendo y gente que lo esperaba. Yo por lo regular, yo no quise nada de misa, estaba muy, muy enojada. Simplemente fue la recepción en casa de sus abuelos, porque su abuelo, que era como su padre, no quiso que se fuera a velar a una funeraria porque él dijo que él tenía que estar en su casa. Ahí estuvo con su familia, amigos, y de ahí ya partió a su lugar de descanso. Estefanía y Brian sí tuvieron un funeral y velorio. Están en el mismo cementerio. Curiosamente, están en la misma área, por así decirlo. Y pues estuvieron muy acompañados. A pesar de que era una fecha en el 2021, era todavía algo pues de prevención por lo del COVID, pero aún así hubieron muchísimas personas. Es que realmente los 3 tenían muchísimos amigos, eran personas muy bonitas
y ante todo eran unos hijos muy amorosos. Yo creo que Dios, la vida, el universo, no sé, no tanto que crea, sino que siento que si llegó a nosotros este mal momento, esta mala situación, es porque sabían que no íbamos a parar y que lo íbamos a conseguir. Y que si Estefanía, Edín y Brian, me atrevo a decirlo en nombre de Edín y Brian, tuvieron que pasar por esto para que exista un cambio, ahí vamos a estar. Y aquí seguimos, lo estamos logrando. Yigal sigue en prisión. Yigal ha querido salir de prisión, recordar que nunca ha podido salir, siempre ha estado en prisión preventiva, y así ha sido cada vez que ellos han querido sacarlo y llevar el proceso por fuera. No, la juez siempre fue muy clara y dijo, no, tú escapaste, no auxiliaste, por eso estás aquí y por eso aquí te quedas. Y así ha sido. Y el objetivo de todo esto, con apoyo de la sociedad, es conseguir que las leyes cambien, es conseguir que haya castigo más fuerte para que aquellas personas que quieran tener un arma con 4 llantas, se la piensen antes de hacerlo. Yo siento que si ellos tuvieron que partir de esta manera juntos, vuelvo a repetir lo mismo, tanto Estefanía como Edín y como Brian eran unas personas que no les gustaba el abuso de la gente, no les gustaba la injusticia, ninguno de los tres, los tres chicos eran de verdad, y no porque no están, ni porque sean nuestros hijos, pero cualquier persona que los haya conocido en su vida, que hayan cruzado palabra con ellos, lo han dicho, realmente lo han dicho, que personas como ellos no han encontrado. Son, ahorita en la actualidad, los jóvenes están tristemente, lamentablemente, están muy erróneos con sus pensamientos, ¿no? En sus formas de actuar. Yo siento que, y quiero creer que Dios se los llevó juntos, porque creo que ninguno de los tres iba a soportar un golpe así de si hubiera quedado uno con vida. En lo personal, mi hijo Edín no hubiera podido soportar perder a ninguno de los dos y él quedar con vida. Brian era su amigo desde que llegó aquí a Guadalajara, desde la secundaria, chiquito. Fue inseparable de él. Estefanía era el amor de su vida, o sea, se enamoró de ella, y siempre fue un muchacho sobreprotector en todos los sentidos, con todos sus amigos, y eran unos muchachos justos. A lo que voy con esto es de que si ellos tuvieron que partir de esta manera, y los tres, y nosotros tenemos que estar aquí en este momento y exigiendo justicia a las autoridades de aquí de Jalisco, y haciendo meeting y haciendo caravanas y plantarnos afuera donde nos puedan escuchar, es porque ellos van a lograr, con la ayuda de nosotros, a que se haga justicia por todas aquellas personas que han sido víctimas de Yigal, que han sido víctimas de aquellas personas que han cometido este tipo de accidentes y que no les ha importado hacer daño. Entonces tenemos fe de que esto va a cambiar, tenemos fe de que esta vez aquí en Jalisco haya un precedente y haya un castigo verdadero y severo en contra de Yigal, y para que, como dijo Giselle, cualquiera que lo piense en agarrar un volante, de jugar a rancones en lugares que no deben, en matar, lo piensen 2 veces, porque esperemos que ahora con lo que pase haya castigo para todos. Solo sé que una gran parte de mí murió el día que ella se fue, y cada día sobrevivo, pero es así nada más. Me gustaría agregar que no olvidemos, por favor, no olvidemos que Yigal es corredor profesional de la Fórmula 3. Él
por así decirlo, sabía de las reglas de un corredor de fórmula. Él en videos de su propia voz menciona: cuidemos las vidas ajenas y la de uno mismo, conduciendo en lugares adecuados para este tipo de carreras. O sea, lo dijo, mas no lo hizo. Él acabó con la vida de mi hija Estefanía, de Edín y de Brian, y lo único que queremos es que pague por todo el daño que ha dejado a muchas personas. Es una persona que está acostumbrada a hacer daño y no pasa nada. Es una persona... Yigal no tiene escrúpulos. Yigal no se le ve en lo más mínimo ni arrepentimiento, ni remordimiento, y lo digo porque lo veo en las audiencias. Lo veo a un lado mío y jamás, desde la primera vez que nosotros estuvimos delante de él, nos pidió un perdón. No hubo una muestra de arrepentimiento y sin embargo, y también los padres de Yigal jamás se pronunciaron, jamás hasta la fecha de hoy, que son 4 años, 3 meses, nos han pedido un perdón, se han acercado con nosotros. A esa altura no nos interesa, la verdad, no nos importa. Aclaramos algo, no estamos buscando dinero, queremos justicia. El caso de Estefanía Cebes, Josué Edín y Brian no es solo una historia de pérdida. Es el reflejo de un sistema que ha fallado y de familias que se niegan a guardar silencio. Mientras la justicia sigue sin llegar, las voces de sus madres permanecen firmes, recordándonos que detrás de cada expediente hay vidas que merecen verdad, memoria y consecuencias reales. Nombrarlos es negarse al olvido. Escuchar a sus madres es un acto de responsabilidad y exigir justicia es una deuda que sigue pendiente. Si te gustó este video, deja tu like y sígueme para más contenido. Yo soy Susi y esto es Sin Sentencia.